Impedancia imaginaria. La impedancia, ¿sí? La impedancia la vamos a anotar por la letra Z. En un circuito eléctrico es una medida, o nos da, ¿no? Es una medida de la oposición que presenta el circuito al paso de la corriente o al paso del fluido, ¿no? Pero cuando hablemos de corriente, vamos a tener que hablar de corriente de qué tipo: alterna. ¿Por qué? Porque en circuitos de corriente continua, ¿qué vamos a tener? Es la resistencia, no la impedancia, es la resistencia quien da la medida, quien da la medida de la oposición al paso de la corriente eléctrica. Que en este caso es una corriente eléctrica de tipo continuo. ¿Sí? Entonces, básicamente la oposición lo está dando los elementos resistivos en un circuito de corriente continua. En un circuito de corriente alterna, no solamente presentan oposición, no hablemos solamente de resistencia, sino como oposición a los resistores, a los inductores y a los capacitores. ¿Correcto? A ver, entonces, vamos a decir, la impedancia, la impedancia, no solo toma en cuenta a la resistencia, ¿sí? Sino también, a la presencia, a la presencia de componentes eléctricos, que tienen naturaleza inductiva o capacitiva. ¿Correcto? Entonces, cuando hablemos de impedancia, estamos hablando de resistores y reactores. ¿Sí? Ahora, solo que esta reactancia va a incluir dos tipos de reactancia: la reactancia capacitiva y la reactancia inductiva. ¿Sí? Entonces, XC denota la reactancia capacitiva. ¿No? ¿Quiénes tienen la naturaleza capacitiva? Los capacitores. ¿Correcto? Y tenemos también la reactancia inductiva. Entonces, la reactancia inductiva, ¿quiénes son? Los inductores. Profesor, pero quiero saber qué elementos. Bueno, vamos a atribuirle, aunque en realidad es de todo el circuito, ¿ya? Pero vamos a atribuirles fundamentalmente al capacitor o condensador, como a veces se le llama, y a los embobinados, ¿no? En el caso de la inductiva. Entonces, vamos a definir, ¿no? Se define la impedancia imaginaria. Ya, vamos a tomarlo como una definición.
Vamos a anotarlo por Z, pero con una rayita arriba, porque sin la rayita arriba solamente es impedancia, como en este caso. ¿Ya? Entonces, SZ es igual a R más un J por un X. La parte resistiva, la parte reactiva. ¿Correcto? Ya sabemos que J es la... Ah, no, no sabemos. Perdón. Tenemos que colocar, ¿no? Donde J es igual a la raíz de menos 1. No le puedo poner el I clásico, ¿no? Porque se va a confundir con el I de la corriente. ¿No? Y también tenemos que saber que X, la reactancia, es XL menos XC. Pero ¿quién es XL y XC? Si no lo tenemos, si no tenemos esa información hasta ahora, XL es la frecuencia angular de la fuente por la inductancia. Y XC es igual a 1 sobre omega C, donde L es la inductancia y C es la capacitancia. ¿Qué cosa era omega? Omega es la frecuencia angular de la fuente, ¿no? Y ya sabemos que esa fuente tiene que ser ¿qué tipo? Alterna. ¿Qué más tenemos? Nada más, pues, ¿no? Entonces, ¿qué viene ahora? Ajá. Entonces, ahora sí puedo volver a reescribir el Z, ¿no? El Z, eso será pues R más el J que multiplica XL menos XC, o si desean Z es igual a R más J omega L menos 1 entre omega C. Ajá, me olvidaba. La reactancia, las unidades o la unidad de reactancia, ¿ya? Es el ohmio. Que es la misma unidad de la resistencia, ¿no? O sea, tiene la misma unidad de la resistencia. ¿Sí? ¿Qué más? Para cerrar esta parte, ¿por qué se resta? Porque las señales de tensión, a ver, XL se resta de XC porque sus señales de tensión, porque sus señales de tensión están desfasadas en cuánto? Están desfasadas en pi radianes o si prefieren en 180 grados. ¿Sí? Entonces por eso es que se resta. Los circuitos pueden tener dos naturalezas, ¿no? Se dice en todo caso, ¿no? Se dice que los circuitos tienen naturaleza capacitiva o inductiva. ¿Cómo puedo saber esto? A ver. Entonces, sea Z la impedancia de todo el circuito, entonces eso me va a dar que eso es A más un BJ, ¿correcto? Entonces, ¿cómo sé si el circuito es capacitivo o inductivo? Recuerden que este B en realidad les quiere decir que al final, o en el caso más sencillo, ¿no? Es XL menos el XC, ¿correcto? Entonces, vamos a decir, si B es mayor que 0, ¿qué significa? Que esta parte es mayor que esta otra. Me refiero a que la parte inductiva supera la capacitiva. Entonces vamos a decir, es de naturaleza inductiva. Ya está. Ahora, si B
es menor que cero. ¿Qué significa? Que este término superó al primero. Entonces, es de naturaleza capacitiva. El profesor me dio cero. Ah, reactivo nomás, ¿no? ¿Sí? Y esa información ya después la vas a utilizar, ¿no? Por el momento, solamente te estoy mostrando cómo es que se diferencia o se reconoce si el circuito tiene naturaleza capacitiva o tiene naturaleza inductiva. Entonces veamos un caso sencillo, ¿no? Vamos a ver un circuito RC con FEN alterna. Ajá, me olvidé. RC en serie. ¿Ya? Entonces vamos a tener pues una fuente alterna. Vamos a tener un resistor y en serie un capacitor. ¿Correcto? Entonces, podemos aplicar las leyes Kirchhoff, ¿no? Entonces, ¿a qué vamos a llegar si aplicamos la ley de Kirchhoff? Vamos a llegar a que, por ejemplo, la suma de tensiones, suma de las caídas de tensión en un lazo cerrado, bueno, acá hay uno nada más, es cero. Ajá. Entonces tenemos que definir primero, pues, ¿no? La fuente, ¿no? Entonces sea EDT de la fuente igual un valor pico por el coseno de omega t. Este es EDT. Esta es la resistencia y ese es el capacitor, ¿correcto? Entonces la suma de tensiones sería EDT. Ajá. En este circuito va a pasar por lo menos en un instante una corriente I en ese sentido. Entonces sería menos I por R, que es la tensión aquí, la tensión acá es Q sobre C. Todo eso suma ¿cuánto? 0. Tengo, miren, acá tengo tiempo, acá tengo corriente, acá tengo carga. Tres magnitudes, ¿no? Entonces mejor vamos a poner EDT menos I por R menos 1 sobre C. Ah, me equivoqué. En vez de colocar corriente, su equivalente es diferente. Ah, vamos a borrar, ya me van a disculpar el borrón. Que voy a tener EDT menos I por R. Entonces la corriente es la derivada de la carga con respecto a quién, al tiempo. Menos Q sobre C igual a 0. Entonces fíjense que aquí ya ustedes tienen una ecuación diferencial. Y que es una cosa, bueno, entre comillas, pues, ¿no? Es algo difícil, ¿no? O apropiadamente sería E sub 0 coseno de omega t menos R de Q de t menos Q sobre C igual a 0. Esa sería la ecuación. Entonces es una ecuación un poco compleja para resolverla, ¿no? Entonces quien viene a nuestra ayuda es la parte de la técnica de impedancia imaginaria, ¿no? Entonces, la ecuación diferencial serviría al resolverla, nos daría el valor, no, nos daría, perdón, la expresión de la carga a través del tiempo. Entonces, ¿qué tendría ahí? Ahí tendría Q, pero Q en función del tiempo. Oye, yo quisiera saber la corriente. Si quieres saber la corriente, entonces, ¿qué haces? Derivas lo que hallaste, ¿no? Derivas Q con respecto al tiempo y tienes la corriente. Quiero hallar la caída de tensión en la resistencia. La caída de tensión en la resistencia sería el R por el IT que hallaste. La caída de tensión en el capacitor. Ah, bueno, más sencillo sería el EDT menos la caída de tensión en la resistencia. ¿Sí? Entonces, pero eso es un poco complejo, ¿no?
nosotros vamos a utilizar la técnica de fasores, ¿no? Utilicemos, perdón, fasores no. Utilicemos la impedancia imaginaria. Entonces, para nosotros, fíjense, para nosotros, vamos a cambiar el circuito, ¿no? Vamos a cambiar su representación. ET, aquí tendría una resistencia y aquí tendría una reactancia. ¿Listo? Este es mi nuevo circuito. Este es el ET, este es el R y este es el, en este caso XC, que vendría a ser todo el X, ¿no? ¿Sí? Entonces fácilmente tú puedes reconocer, pues, ¿no? Ah, ya, pero yo quiero el X imaginario, ¿no? El Z imaginario tiene una parte real, que es esta parte, y una parte imaginaria que vendría a ser, ajá, pero recuerden que el XC, ¿con qué signo estaba? Negativo, ¿no? Menos J por XC. ¿Ya está? Entonces Z es igual a R menos, ajá, 1 sobre omega C multiplicado por quién, por el J. Y una vez que ya tienes el Z, ya puedes hallar la corriente, pues, ¿no? Entonces la corriente sin resolverla nomás, ¿no? La corriente sería, recuerden de las leyes de Kirchhoff, ¿no? B es igual a I por R, entonces I será B entre R, ¿no? ¿Quién es el R para nosotros? La impedancia, ¿no? Entonces sería el B, que es de la fuente, entre el R, pero para nosotros ya qué cosa sería nuestra impedancia imaginaria. ¿Sí? Entonces ya, oye, pero quiero conocer la caída de tensión, ya tengo este I. De alguna manera calculé, no sé todavía ahora cómo calculo, pero ya está calculado, digamos. Quiero saber la caída de la resistencia, fácil, pues sería el R de la resistencia por este valor de corriente. Quiero saber la caída en el capacitor, pero lo vamos a tener en expresión imaginario, ¿no? Entonces ya hemos visto, o tendrían que repasar el capítulo de aritmética con números imaginarios para ver cómo pasarlo a su forma polar. ¿Ya? Pero mejor esto lo vamos a aterrizar con un ejemplo, ¿no? Porque así el ejercicio se vuelve un poco parco. Resolvamos un circuito en el cual tenemos una reactancia capacitiva de 20 ohmios, una resistencia de 10 ohmios y nuestra fuente, esta fuente que sea de 110 seno de 120 pi por t. ¿Correcto? Esa va a ser nuestra fuente, nuestra resistencia, ¿no? Entonces vamos a dibujar el circuito. El circuito es no sencillo, una resistencia y un capacitor en serie, todo alimentado por una fuente de 110 voltaje seno de 120 pi por t. ¿Sí? Ese es el voltaje pico, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Ah, ¿qué me piden primero? ¿Qué me pueden pedir? Ah, primero, hallar la capacitancia, ¿no? Porque acá me dan la reactancia, ¿no? Ya, la capacitancia del capacitor. B, ¿qué más sería? A ver, B me podría pedir la... Ah, no, pues lo más fácil, pues, ¿no? La impedancia imaginaria. C, la corriente a través del tiempo. D, la caída de tensión en la resistencia. E, la caída de tensión en el capacitor. ¿Correcto? Ya, esas van a ser las preguntas. Entonces, para la capacitancia, ¿no? Vamos a resolver. ¿Cómo sería? Para la capacitancia tengo que allá X sea, ¿qué cosa es igual? 1 sobre omega C. Entonces C vendría a ser 1 sobre omega por XC. Entonces C vendría a ser 1 sobre omega. ¿Quién es omega? Omega es todo lo que multiplica al tiempo. Entonces, en este caso sería 120 pi. Se supone que todo este ángulo debe estar en radianes. Está en radianes, ¿ya? Entonces eso es 120 pi. ¿Quién es el XC? Ah, el XC nos dice que es de cuánto? De 20. Al resolver, al efectuar me va a dar que eso es 133 por 10 a la menos 6. La unidad de la capacitancia es el faradio.
¿correcto? Entonces voy a decir que la capacitancia es de 133, perdón, microfaradios. Listo, ya está la parte A. En la parte B, ¿qué nos piden? En la parte B nos están pidiendo la impedancia imaginaria. En este caso es sencillo, ¿no? Solamente resistencia, que es 10, y el XC que ya me dan, que es 20, pero recuerden que tiene que ser con el signo negativo. Listo, ya conformé la capacitancia. La impedancia. Vamos a hallar su forma polar. Para hallar su forma polar, a ver, ¿cómo sería? Este Z sería la raíz de ¿cuánto? 5, 10 raíz de 5, ¿correcto? Por el, mejor acá. Su R, ¿a qué vendría a ser? La raíz cuadrada de 10 al cuadrado más 20 al cuadrado. Y su teta, ¿a qué vendría a ser? El largo tangente, ¿de quién? De menos 20 sobre 10. Listo, entonces esta raíz es 10 raíz de 5 y este teta habría que evaluar, ¿ya? El arco tangente de menos 20 sobre 10 es menos 63.44 grados, ¿sí? Disculpen que esté yendo entre ángulos radianes y sexagesimales, ¿ya? Al final la respuesta tiene que ser en radianes, ¿no? Salvo que su profesor le indique lo contrario, ¿ya? Entonces yo hago de esta manera para poder sumar, restar los números. Entonces sería 10 raíz de 5 y el ángulo, ¿no?, es menos 63.44 grados. ¿Correcto? Entonces ya tengo Z en su expresión polar. ¿Qué más me piden? La corriente. Entonces para hallar la corriente, yo sé que corriente es tensión entre la resistencia, pero en este caso impedancia. Ajá, entonces necesito la expresión de E en polares. Entonces el E simplemente va a ser el valor pico, que es 110, con un ángulo de 0 grados. Entonces el I será pues 110, el ángulo es 0 grados, dividido entre ¿cuánto? Entre la impedancia, que es 10 raíz de 5, pero el ángulo es de menos 63.44 grados. ¿Sí? Entonces el I, ¿a qué es igual? Bueno, tendría que dividir 110 entre 10 raíz de 5 y eso me sale 4.92. Y el ángulo a la hora de restar me sale positivo 63.44 grados. Listo, profesor, pero yo quisiera la expresión de la corriente en función del tiempo. Ya, pero antes estos 63.44 grados, eso es aproximadamente 1.1 radianes. ¿Sí? Entonces eso no hay que perder, porque a la hora de reemplazar lo vamos a necesitar. Entonces la corriente a través del tiempo es la magnitud, que vendría a ser ¿cuánto? 4.92, y multiplicado por ¿qué función es la que viene la fuente con una función seno? Entonces será 4.92 por el seno de la misma frecuencia angular, 120 pi por t, solo que ahora viene un desfasaje, ¿no? El desfasaje está dando por ¿cuánto? Por 1 punto, más 1.1. Recuerden que toda esta expresión está en radianes, ¿sí? Perdón. Entonces, ¿qué hice? 4.2. Este ángulo lo pasé a radianes y eso es 1.1. ¿Listo? Esa es la corriente. ¿En función de quién? Del tiempo. ¿Correcto? ¿Qué más me piden? Me piden la parte D, ¿no? En la parte D me piden la caída de tensión en la resistencia. Entonces, en la resistencia es sencillo, simplemente es el I por el R, ¿no? No varía, la resistencia no le cambia la fase. Entonces la caída en la resistencia va a ser, ¿la resistencia de cuánto? Es de 10, sería 10 por 4.92, sería 49.2, y esto es lo mismo, 120 pi por t más 1.1. ¿Sí? Ahora, la caída en el capacitor E, entonces la caída en el capacitor
¿Cómo vamos a calcular? Sería el I por el XC. I por X. I por resistencia, ahora su reactancia es XC. Ya, entonces, aquí sí tendría que ser en forma imaginaria y nos va a dar imaginario y de ahí lo convertiremos a esta expresión. Entonces, B imaginario sería, ¿cuánto? 4.92. En notación polar, ¿no? Por XC. XC es de cuánto? Ajá. El XC es menos 20, no, es, es 20 el R por el ángulo. Y el ángulo es, en este caso, de 270. Oiga, profesor, ¿cómo llegó a esa expresión? Ahora les explico allá. 20 por 4.92. 20 por 4.92 vendría a ser 98.4 multiplicado por ¿quién? Acá sería 333.44 grados. ¿Sí? Ahora, lo único que tengo que hacer es convertir esos 333.44 grados en radianes. Agarran su calculadora y eso les va a dar 5.82 radianes. Entonces, la corriente o la tensión del capacitor a través del tiempo va a ser 98.4 la intensidad. ¿Y por qué función era la fuente? Por el seno. ¿Seno de quién? Del omega t, que es el mismo, más su desfasaje. ¿Su desfasaje de cuánto es? De 5.82. ¿Correcto? Ajá, lo que me faltó acá es expresar el XC en su forma polar, ¿no? Entonces vamos a... El XC, recuerden que es 20 nada más. Pero yo necesito como polar, entonces será menos 20J. Entonces, una forma de reconocer es, a ver, esto sería el R vendría a ser igual a ¿cuánto? Bueno, a 20 nada más, pues, ¿no? Y el teta es el arco tangente de ¿quién? De la parte imaginaria que vendría a ser, a ver, menos 20, pero la parte real sería 0, ¿no? Entonces sería infinito. ¿Para qué valores se vuelve infinito? Para pi y para 3 pi medios, o para 90 y para 270. Bueno, más damos vuelta, a ver. Vamos a hacer una cosa. El XC imaginario, yo sé que eso es 20, el R por el coseno de un ángulo, que no sé, más un J por el seno del ángulo teta, ¿sí? A ver, ¿coseno de qué ángulo me da 0? Bueno, el coseno, aquí puedes tener dos valores, ¿no? Podrían ser pi medios o 3 pi medios. Y ahora casi viene la deducción, ¿no? ¿Para qué ángulo el seno de ese ángulo te da menos 1? No, porque recuerden que es menos 20, ¿no? Menos 20J, acá sería 0 más menos 20J. Ahora sí podemos decir que acá te da menos 1 cuando esto es ¿cuánto? 3 pi medios o 270. Por eso es que digo de que el teta para el capacitor, vamos a llamarle así, eso es 270 grados, ¿no? Por eso es que están los 270 grados acá arriba, ¿ya? Listo, jóvenes, ese es el primer ejercicio.